Atentos saludos. Siempre en la asignatura de Derecho Procesal de Familia vamos a tener a bien platicar acerca del planteamiento de aumento o bien de rebaja de pensión alimenticia a través de la vía del juicio oral de alimentos. El objetivo es justamente determinar las circunstancias que motivan ya sea al aumento o a la disminución de una pensión alimenticia que se esté otorgando. Platiquemos acerca de cuando se podía dar una situación de alimento. Hay que ser bastante claros en esto, de que la norma no contempla de manera literal o taxativa circunstancias legales para las que se tenga que solicitar una ampliación a la obligación de alimentos. Entonces, son eminentemente circunstancias fácticas, es decir, principalmente hechos que pueden motivar a que justamente se pueda dar una ampliación o un aumento a la pensión que se está otorgando hacia un alimentista. Entre estas circunstancias de las que podemos hablar, que son, insisto, netamente fácticas, se encuentra la mejora de una capacidad económica de quien estaba obligado a prestar esa obligación como tal. Es decir, que si en este caso el señor A, que antes devengaba un sueldo de 5,000 quetzales, hoy en día tiene un aumento de 10,000 quetzales y que con ello obviamente su capacidad económica está por encima de las expectativas anteriores, esto puede motivar a que efectivamente pueda cubrir mejor las necesidades del alimentista. La otra situación va justamente cuando el alimentista ha sufrido algún vejamen o esté básicamente con problemas de circunstancias médicas o bien tenga incluso que hacer algunos pagos académicos extra que efectivamente pues ya no le alcance esa pensión que antes estaba recibiendo, que bien puede ser un hecho como lo es el alto costo de la vida. ¿Qué trámite legal se utiliza para este tipo de circunstancias? Pues la primera, como bien aparece en la presentación, es iniciar un juicio nuevo de aumento de pensión alimenticia. ¿Por qué lo colocamos como juicio nuevo? Para que no haya confusión en el sentido de decir que si antes la persona, el demandado, tuvo que recurrir, el actor tuvo que recurrir a un procedimiento judicial para que alguien pagara una pensión alimenticia, no tiene que darle continuidad a ese proceso que ya fue otorgado como tal. Ese es un proceso aparte, entonces tiene que crearse un nuevo juicio en el que exista un aumento de esa pensión alimenticia. Y entonces nuevamente hay que seguir el procedimiento de un juicio oral a través de una demanda. La siguiente situación es que deben ofrecerse todos los medios probatorios que van a motivar a que ese aumento a la pensión alimenticia sea efectivamente razonable. Como bien sabemos, es muy común que en los procesos, ya sea civiles o de familia, exista una carga probatoria siempre del actor y también si el demandado tiene en su defensa que aportar, siempre las partes tendrán la carga de la prueba. Es decir, en esta situación, si el actor o la actora considera de que se dan las circunstancias como aquello que hemos hablado, que es el aumento de ingresos por parte del obligado, pues efectivamente tiene que aportar esos documentos o bien hacer ver, como lo establece la ley, que esas constancias de ese aumento a su ahora nuevo sueldo, efectivamente las tiene el demandado en este caso. El proceso sigue con los plazos que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, que una vez que se da la primera audiencia,
que siempre tendrá las mismas circunstancias en las que escucharemos que el juez le da el tiempo al actor para ampliar o modificar su demanda. Posteriormente habrá una fase conciliatoria, podrá escuchar al demandado y sus actitudes, podrán presentar desde ahí mismo en esa primera audiencia la prueba. Si se da el plazo y no se terminan las diligencias, pues podrá ordenar a los 15 días una segunda audiencia o incluso una tercera audiencia para poder diligenciar únicamente prueba, y en las mismas situaciones dictará la resolución o la sentencia a los 5 días, y los mismos plazos siguen corriendo en el caso de irse a una eventual segunda instancia. Ahora, hablando del juicio de reducción de pensión alimenticia, por supuesto, contrario sensu a las situaciones que se vienen a dar por parte del alimentista, de que se tenga que decir de que éste tenga mayor necesidad o bien que quien está obligado está teniendo un mayor ingreso. Por supuesto, aquí las circunstancias son absolutamente opuestas. Es decir, aquí vamos a observar que esta persona que en su momento fue demandado y que ahora está dando esa pensión alimenticia tiene verdaderas dificultades para poder seguir cumpliendo con dicha obligación. Y para ello justamente volvemos a decir que no existe en la norma algo que literalmente pues se pueda establecer. No existe tampoco una circunstancia taxativa. Entonces tenemos que ir netamente una vez más a lo fáctico. ¿Y cómo se va a probar lo fáctico? Justamente al hablar de esa disminución a su capacidad económica. Si la persona se trataba de alguien que tenía una empresa o bien una sociedad mercantil, se puede hablar de que puede aportar todos los documentos de una quiebra legalmente declarada, por supuesto que no sea fraudulenta, o bien que la persona obligada hoy en día pues tenga una enfermedad que le haga tener muchos gastos que definitivamente pues ya le impida poder cumplir de la manera como lo hacía normalmente al pagar la pensión alimenticia. También puede mencionarse el hecho de nacimiento de otros hijos o de un hijo más que te viene también a dificultar el pago de esta obligación, o incluso si dicho nacimiento de uno de estos niños requiere una atención especial por ser de un riesgo o tratarse de una persona que requiera cuidados especiales. En el mismo sentido, también el obligado puede alegar una disminución de la necesidad del alimentista. Básicamente esto es un poco complejo, pero ¿cómo se puede determinar? Cuando la persona que justamente quien ejerce su cuidado y protección hoy en día está obteniendo mejores ingresos y esto le esté permitiendo al alimentista efectivamente pues tener mayores recursos en cuanto a lo académico, en cuanto a su vestuario, en cuanto a su educación, y que por ende lo que estaba pasando de pensión el obligado pues ya no viene a definitivamente a ser la fuente principal para la subsistencia del alimentista. ¿Cómo se plantea justamente un procedimiento de rebaja de pensión de alimentos? Volvemos a la misma situación de decir, ¿verdad?, que se debe de plantear como juicio nuevo de reducción de pensión de alimentos. Es decir, no podemos venir y hacer lo que antes dijimos, que si antes tuvimos un expediente de fecha de 5 años atrás donde se condenó a una persona a pago de alimentos, yo siga recurriendo ante ese mismo órgano jurisdiccional y ante ese mismo expediente. No, tengo que crear un nuevo procedimiento. Por eso hablamos mucho de juicio nuevo de reducción, porque es efectivamente un nuevo procedimiento. Lo segundo es que deben ofrecerse los medios probatorios. Lo hemos dicho anteriormente y aquí reiteramos esta situación.
Las partes, tanto en materia procesal, civil y mercantil, que está siempre muy concatenada al tema de familia, porque pues lamentablemente todavía no existe un código procesal de familia, tienen el poder, la prueba básicamente, tienen que probar, tanto el actor como el demandado tienen que probar. En este caso tienen que aportar los documentos necesarios que vengan a validar este derecho. Podemos decir que para citar algunos de los documentos, pues sí, pueden adjuntar una sentencia posterior, un acuerdo voluntario de alimentos donde quedó plasmado previamente cuánto era la pensión alimenticia, la certificación de partida de nacimiento de los hijos que sean menores de edad y por supuesto todos los documentos donde se haga plasmar que ahora pues ya no puede cumplir con esa pensión alimenticia también por el cambio de un trabajo donde ahora se devenga menos ingresos. El proceso sigue en los mismos plazos que anteriormente hemos dicho, ¿verdad? Y esto lo pueden chequear ustedes, es importante que lo hagan a partir de los artículos 201 al 208 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las preguntas son las siguientes. ¿Mediante qué acto procesal se inicia el planteamiento de un juicio oral de aumento de alimentos? A. Con un reconocimiento en juicio. B. A través de un proceso de mediación. O C. A través del planteamiento de una demanda. Siguiente pregunta. En los juicios orales de alimentos de aumento o reducción, ¿quién tiene la carga de la prueba? Opción A nos dice que el actor. Opción B, el demandado, y opción C, el alimentista. Mucho cuidado con esta pregunta. Y la tercera nos dice, la base fáctica para plantear un aumento en la pensión alimenticia, ¿cuál de estas tres opciones sería? A, matrimonio del obligado, B, gastos universitarios del alimentista, y C, mejora de ingresos del obligado. Muchas gracias por su atención.